Hoy se cumplen exactamente 3 años desde que mi madre perdió la vida en aquel accidente de tráfico en la carretera de Murcia. 3 años que han pasado como un suspiro, y al mismo tiempo como una eternidad. Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio de historias donde la vida nos enseña lecciones que jamás imaginamos aprender. Mi nombre es Carmen, tengo 34 años, y soy la única hija de don Rodrigo Mendoza, dueño de una de las bodegas familiares más prestigiosas de toda la región de Valencia. Nuestra familia lleva 4 generaciones cultivando viñedos y produciendo vinos que han ganado reconocimientos internacionales. Después de estudiar enología en Francia, regresé hace 6 años para trabajar junto a mi padre y continuar el legado de mi madre, quien era la verdadera alma de nuestro negocio. Cuando mamá falleció, papá quedó destrozado. Durante 2 años, apenas salía de casa. Y yo tuve que hacerme cargo de casi todas las operaciones de la bodega. Pero hace aproximadamente un año, conoció a Natalia en una exposición de arte en Madrid. Ella es una diseñadora gráfica de 38 años, con una sonrisa encantadora y una forma de hablar que podía cautivar a cualquiera. Al principio me alegré de ver a papá sonreír nuevamente. Natalia parecía comprensiva, interesada en nuestra familia, y sobre todo, parecía quererlo genuinamente. Hace 8 meses, en una cena familiar, papá nos anunció que había decidido rehacer su vida con Natalia. No estaban casados aún, pero planeaban hacerlo en 6 meses, después de mi propia boda, porque sí, yo también había encontrado el amor, o eso creía. Su nombre era Adrián Cortés. Y consultor de vinos de 36 años que mi padre había contratado hacía un año para ayudarnos a expandir nuestras exportaciones al mercado asiático. Adrián tenía un currículum impresionante. Había trabajado en los mejores restaurantes de Barcelona y Madrid, tenía certificaciones de la Corte de Maestros Sommeliers, y su conocimiento sobre vinos era extraordinario. O al menos, eso parecía. Nos habíamos prometido hace 4 meses en una ceremonia íntima con la familia. La boda estaba planeada para dentro de 2 semanas, en nuestra propia finca, con 200 invitados entre familiares, amigos y los contactos comerciales más importantes del sector vitivinícola español. Sería el evento del año en Valencia. Pero esta tarde, todo cambió. Todo se derrumbó en cuestión de segundos. Había viajado a Barcelona para una conferencia sobre innovación en viticultura. Estaba programado que regresara mañana por la tarde, pero la última ponencia fue cancelada, así que decidí tomar un tren más temprano y darle una sorpresa a Adrián. Quería pasar la tarde del aniversario de la muerte de mamá con las personas que amaba. Pensé que podríamos ir juntos al cementerio, llevar flores, recordarla. Llegué a la finca alrededor de las 5 de la tarde. El sol de octubre todavía brillaba con fuerza, iluminando los viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Las uvas ya habían sido cosechadas, y los trabajadores estaban en plena temporada de elaboración del vino. Estacioné mi coche junto a la casa principal y noté que el auto de Adrián estaba allí, al igual que el de Natalia. Pensé que tal vez ella había venido a visitar a papá, quien según tenía entendido, estaba en una reunión en la ciudad hasta las 7. Entré a la casa silenciosamente, sin anunciarme. Quería que fuera una sorpresa. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Dejé mi maleta en el recibidor y caminé hacia la cocina, pensando que tal vez encontraría a alguien allí, pero estaba vacía. Entonces escuché voces amortiguadas que venían de la bodega subterránea, donde guardamos nuestros vinos más preciados en barricas de roble francés. Era la zona más antigua de la propiedad, con paredes de piedra del siglo XVIII y una temperatura constante de 15 grados centígrados durante todo el año. Bajé las escaleras de piedra que conducían a la bodega, con cada paso sintiendo cómo mi corazón latía más fuerte. No sabía por qué, pero algo en mi interior me decía que algo no estaba bien. Tal vez era intuición femenina, o tal vez eran esas pequeñas inconsistencias que había estado ignorando durante meses. Las llamadas que Adrián cortaba cuando yo entraba a la habitación, las veces que Natalia y él se quedaban conversando en voz baja y se callaban repentinamente cuando yo me acercaba, las miradas que creí imaginar entre ellos durante las cenas familiares. Al llegar al último escalón, me asomé cautelosamente, y entonces lo vi todo. Entre las hileras de barricas de roble, iluminados por la tenue luz ámbar de las lámparas antiguas, estaban Adrián y Natalia. Él la tenía acorralada contra una de las barricas, sus manos en su cintura, y se estaban besando con una pasión que me heló la sangre. No era un beso accidental, no era un error del momento. Era el beso de 2 personas que habían estado juntas muchas veces antes, que conocían perfectamente los labios del otro, que tenían una intimidad que solo da el tiempo compartido en secreto.
Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi prometido, la mujer que iba a convertirse en la esposa de mi padre. Juntos, el día del aniversario de la muerte de mi madre. Iba a gritar, iba a irrumpir allí mismo, a enfrentarlos, a exigir explicaciones, a hacer que pagaran por esta traición tan vil. Mi mano ya estaba empujando la puerta de hierro forjado que separaba las escaleras de la bodega, el chirrido del metal oxidado resonando en el silencio subterráneo. Pero entonces, una mano firme me sujetó del brazo. Me giré bruscamente, lista para enfrentar a quien fuera, y me encontré con los ojos azules y serenos de mi abuelo Rafael. Abuelo tenía 72 años, pero su mirada seguía siendo penetrante como cuando era juez en la Audiencia Provincial de Valencia, cargo del que se había retirado hacía 10 años. Me llevó un dedo a los labios, pidiéndome silencio, y con su otra mano me guió suavemente de regreso hacia las escaleras. Quise protestar, quise librarme y confrontar a esos dos traidores, pero la firmeza en el agarre de mi abuelo y la serenidad absoluta en su rostro me detuvieron. Había algo en sus ojos, una especie de conocimiento, de calma calculada que contrastaba completamente con el volcán de emociones que hervía dentro de mí. Subimos las escaleras en silencio. Mi abuelo me guió hasta su estudio privado, una habitación forrada en madera de nogal con estanterías llenas de libros de derecho y novelas clásicas. Cerró la puerta con cuidado, y solo entonces me miró fijamente. «Abuelo, ¿qué? ¿Tú sabías?» Mi voz salió quebrada, entre la ira y el dolor. «Siéntate», Carmen me dijo con esa voz tranquila que usaba cuando estaba a punto de dictar sentencia en sus años de juez. «Respira profundo. Y escúchame con mucha atención». Me dejé caer en uno de los sillones de cuero, sintiendo cómo las lágrimas finalmente brotaban de mis ojos. 3 años sin mamá. Y ahora esto. Mi prometido con la mujer que iba a casarse con mi padre, era como una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Desde cuándo lo sabes?, logré preguntar entre sollozos. Mi abuelo se sentó frente a mí, con esa calma que solo dan décadas de experiencia enfrentando lo peor de la naturaleza humana. Desde hace 5 meses, respondió. Pero déjame explicarte algo muy importante, Carmen. Lo que acabas de ver allá abajo es solo la punta del iceberg. Hay mucho más, mucho peor de lo que imaginas, y por eso te detuve, porque si hubieras irrumpido allí, si hubieras mostrado tus cartas ahora, ellos habrían tenido tiempo de cubrir sus rastros, de inventar excusas, de escapar, y no podemos permitir eso. Me sequé las lágrimas con furia, sin entender completamente lo que mi abuelo estaba diciendo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué más puede ser peor que esto? Mi prometido está besándose con la mujer de papá. ¿Qué más puede haber? Abuelo Rafael se levantó y caminó hacia un archivador antiguo que tenía en una esquina de su estudio. Sacó una carpeta manila gruesa, llena de documentos, fotografías y lo que parecían ser extractos bancarios. La colocó sobre la mesa de centro entre nosotros. Carmen, hace 5 meses empecé a sospechar. Pequeñas cosas que no cuadraban. Adrián hacía preguntas muy específicas sobre las finanzas de la bodega, preguntas que iban más allá de su rol como consultor. Natalia mostraba demasiado interés en los aspectos legales de la herencia familiar. Los veía intercambiar miradas cuando pensaban que nadie los observaba. Como ex juez, he aprendido a leer a las personas. Carmen, y algo en ellos no me cuadraba. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documento tras documento. Contraté a un investigador privado, un ex compañero de la policía judicial, y lo que descubrió es mucho peor de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se saldría de mi pecho. Empecemos por Adrián. Su currículum es falso. No tiene ninguna certificación del Corte de Maestros Sommeliers. De hecho, fue expulsado del programa después de ser descubierto haciendo trampa en los exámenes. Los restaurantes donde supuestamente trabajó en Barcelona nunca tuvieron a ningún Adrián Cortés en su nómina. Su verdadero nombre es Adrián Cortés Ruiz, y tiene antecedentes por fraude en Cataluña. Estuvo 5 años estafando a pequeñas bodegas familiares, presentándose como consultor, ganándose la confianza de los dueños, y luego desviando dinero a cuentas offshore. Sentí que iba a vomitar. El hombre con quien iba a casarme, con quien había compartido mi cama, mis sueños, mis planes de futuro, era un criminal. ¿Y Natalia? Apenas pude susurrar. Natalia Ferrer no es diseñadora gráfica. Bueno, tiene algunos trabajos freelance para mantener la fachada, pero su verdadera ocupación es ser cómplice de Adrián. Se conocen desde hace 8 años. Tienen un historial de operar juntos. El modus operandi es siempre el mismo. Él entra como empleado o consultor en empresas familiares, generalmente bodegas o negocios agrícolas. Mientras tanto, ella seduce a algún miembro masculino de la familia, preferiblemente el patriarca. Una vez dentro,
estudian el negocio, identifican vulnerabilidades y luego ejecutan su plan. Abuelo sacó más documentos, extractos bancarios, transferencias, contratos. En nuestro caso, el plan era el siguiente. Adrián se casaría contigo, obteniendo así acceso legal a la mitad de tus acciones en la bodega, que representan el 30% del negocio familiar. Natalia se casaría con tu padre, que controla el 55%. Yo tengo el 15% restante, pero como anciano, probablemente esperaban que no durara mucho o que pudieran manipular mis decisiones por senilidad. Con el control de 85% de la empresa, tendrían poder absoluto. Pero, ¿para qué? ¿Qué iban a hacer? Vender la bodega, Carmen. Hay una corporación internacional, Globo Bean S.A., que lleva años intentando comprar nuestra finca. Tu abuelo, tu madre, tu padre y yo siempre nos hemos negado. Nuestra bodega es patrimonio familiar, no está en venta, pero con el control mayoritario, Adrián y Natalia podrían forzar una venta. El investigador encontró correos electrónicos entre Adrián y ejecutivos de Globo Bean. Ya habían negociado un precio, 120 millones de euros. De esos, ellos recibirían una comisión de 15 millones, más lo que pudieran apropiarse de las cuentas de la empresa antes de la venta. 120 millones de euros, 15 millones para ellos. Todo nuestro legado familiar vendido al mejor postor. 4 generaciones de trabajo, de dedicación, de amor por la tierra y el vino, reducido a una transacción comercial. Hay más, continuó mi abuelo. El investigador también descubrió que nuestro abogado de familia, el licenciado Morales, está involucrado. Lleva 3 años desviando pequeñas cantidades de nuestras cuentas a través de facturas falsas. Cuando sumamos todo, son más de 2 millones de euros que han desaparecido gradualmente. Morales conocía a Adrián de antes, y fue él quien lo recomendó cuando papá mencionó que necesitábamos un consultor de vinos. Todo estaba planeado desde el principio, Carmen. Me quedé en shock absoluto. Era demasiada información para procesar. Mi prometido era un estafador. La mujer de mi padre era su cómplice. Nuestro abogado de confianza era un ladrón. Y todos ellos habían estado jugando con nosotros como si fuéramos piezas en un tablero de ajedrez. ¿Por qué no me dijiste nada antes? ¿Por qué dejaste que llegara hasta aquí? Iba a casarme con ese hombre en 2 semanas. Precisamente por eso, Carmen. Porque necesitábamos que llegaran hasta aquí. Si los hubiéramos confrontado hace 5 meses cuando empecé a sospechar, no habríamos tenido pruebas suficientes. Se habrían ido, habrían desaparecido, y probablemente estarían haciendo lo mismo con otra familia en este momento. Pero ahora, con tu boda a 2 semanas, con todos los preparativos hechos, con 200 invitados confirmados, con los medios de comunicación interesados en cubrir la unión de 2 familias importantes del sector vitivinícola valenciano, ahora tenemos el escenario perfecto. ¿El escenario perfecto para qué? Mi abuelo sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino esa sonrisa fría y calculada que seguramente usaba cuando estaba por dar su veredicto final en un caso complicado, para desenmascarar a todos ellos públicamente, para asegurarnos de que no solo paguen por lo que han hecho, sino que jamás puedan volver a hacerlo con nadie más. Carmen, mañana les daremos el show de sus vidas, un espectáculo de justicia que recordarán para siempre, y la boda seguirá adelante, pero con un final muy diferente al que ellos esperan. Pasé el resto de la tarde en el estudio de mi abuelo, repasando cada detalle de su investigación, las fotografías de Adrián y Natalia encontrándose en hoteles de Valencia, las conversaciones grabadas donde discutían sus planes, los documentos financieros que mostraban las transferencias ilegales, los correos electrónicos con Globo Bean. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado durante 5 meses de investigación. También me mostró que había contactado discretamente con la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Tenían abierta una investigación formal desde hacía 2 meses. Estaban esperando el momento adecuado para actuar, y ese momento sería durante el evento de mañana. ¿Qué evento?, pregunté confundida. La degustación benéfica de vinos que organizamos cada año en honor a tu madre, respondió abuelo. Se supone que es un evento privado para socios comerciales y amigos cercanos, solo 50 personas, pero esta vez he tomado la libertad de expandir la lista de invitados. Estarán presentes representantes de la denominación de origen Valencia, periodistas de las principales publicaciones vinícolas españolas, algunos de nuestros competidores más importantes, y por supuesto, varios agentes de paisano de la Brigada de Delitos Económicos. Pero, ¿cómo vamos a...? Tú solo tienes que hacer una cosa, Carmen. Mañana, cuando llegues al evento, actúa con absoluta normalidad. Saluda a Adrián como si nada hubiera pasado. Sonríele a Natalia.
Preséntate ante los invitados como la anfitriona que eres. Y cuando yo te dé la señal, que será cuando brinde por tu madre, entonces sabrás que ha llegado el momento. Esa noche apenas pude dormir. Me quedé en la habitación de invitados de la casa de mi abuelo, sin volver a la residencia principal donde probablemente me encontraría con Adrián. Le envié un mensaje diciéndole que me quedaría en casa del abuelo por ser el aniversario de mamá, y él simplemente respondió con un entiendo. Te amo. Esas palabras ahora me daban náuseas. A la mañana siguiente, el día del aniversario de la muerte de mi madre, me desperté con una mezcla de nervios, dolor y una extraña sensación de anticipación. Sabía que las próximas horas cambiarían todo. Me vestí cuidadosamente con un vestido negro elegante, discreto pero sofisticado, apropiado para un evento en memoria de mi madre. Me maquillé para ocultar las marcas del llanto de la noche anterior. El evento comenzaba a las 6 de la tarde en los jardines de la finca, entre los viñedos. Habían montado carpas blancas elegantes, mesas con manteles color vino y estaciones de degustación con nuestros mejores reservas. Cuando llegué a las 5 para supervisar los últimos detalles, Adrián ya estaba allí, supervisando la selección de vinos con uno de nuestros enólogos. Carmen, mi amor, dijo al verme, caminando hacia mí con esa sonrisa que alguna vez me derretía y ahora solo me repugnaba. Pensé que vendrías más tarde. ¿Cómo estuvo la noche con tu abuelo? Tuve que hacer acopio de toda mi fuerza de voluntad para no abofetearlo ahí mismo. Bien, necesitaba estar con él hoy. Ya sabes, es un día difícil para toda la familia. Me abrazó, y tuve que soportar el contacto de su cuerpo contra el mío, sabiendo dónde habían estado esas manos apenas 24 horas antes. Te amo, Carmen. Y tu madre estaría orgullosa de la mujer que eres, de todo lo que haces por la bodega. Mentiroso, manipulador, estafador. Gracias, Adrián, logré decir con una sonrisa forzada. ¿Has visto a Natalia? Sí, está con tu padre en la casa. Deberían bajar pronto. Los invitados comenzaron a llegar alrededor de las 6:15. Reconocí a muchos, socios comerciales de años, amigos de la familia, otros viticultores de la región, pero también vi caras nuevas, personas que mi abuelo había invitado estratégicamente. Entre ellos, pude identificar a 3 o 4 que tenían esa postura característica de agentes de policía intentando pasar desapercibidos. Papá llegó con Natalia del brazo. Él vestía su mejor traje, ella un vestido color burgundy que le quedaba espectacular. Se veían como la pareja perfecta. El viudo que finalmente había encontrado el amor de nuevo. Si supiera la verdad, el evento transcurrió con normalidad durante la primera hora. Degustamos vinos, compartimos anécdotas sobre mi madre, algunos invitados dieron breves discursos sobre su legado en la industria vinícola valenciana. Yo actué mi papel a la perfección, sonriendo, agradeciendo, siendo la anfitriona elegante y compuesta. Vi cómo Adrián y Natalia se cuidaban mucho de no mirarse directamente, de no mostrar ninguna familiaridad más allá de la cortesía. Pero yo ya sabía la verdad, y eso hacía que cada gesto, cada palabra, cada sonrisa falsa, fuera como un puñal en mi corazón. Alrededor de las 7:30, mi abuelo se acercó al pequeño escenario que habíamos montado para los discursos. Tomó el micrófono con la elegancia de quien ha hablado en público durante toda su carrera. Damas y caballeros, amigos y familia, comenzó. Hace exactamente 3 años, perdimos a una mujer extraordinaria. Mi nuera, la madre de Carmen, la esposa de Rodrigo, no era solo una mujer de negocios excepcional, sino también una persona de integridad absoluta. Ella siempre decía que el legado más importante que podemos dejar no es el dinero ni las propiedades, sino los valores y la verdad. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Esta era la señal. En su honor, y siguiendo sus enseñanzas sobre la importancia de la verdad, he preparado una presentación especial para esta noche. Carmen, ¿podrías por favor acompañarme aquí? Caminé hacia el escenario con las piernas temblando ligeramente. Adrián me miró con curiosidad, sin sospechar nada todavía. Natalia sonreía amablemente. Papá parecía confundido, claramente sin saber qué había planeado el abuelo. Mi abuelo le hizo una señal a alguien, y de repente se proyectó una imagen en la pantalla grande que habíamos instalado, supuestamente para mostrar fotografías de mi madre. Pero no era una foto de mi madre la que apareció. Era un organigrama. Y en el centro, conectando diversos nombres y empresas, estaban las fotografías de Adrián Cortés y Natalia Ferrer. Lo que verán a continuación, continuó mi abuelo con voz firme, es el resultado de 5 meses de investigación profesional. Una investigación que revela cómo estas dos personas, junto con nuestro exabogado de familia, el licenciado Morales, han estado ejecutando un elaborado plan de fraude y apropiación indebida contra nuestra familia y nuestra empresa. El murmullo entre los invitados fue inmediato. Vi cómo Adrián se ponía pálido. Natalia intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban.
Papá se había levantado de su asiento, mirando la pantalla con horror creciente. Las siguientes imágenes fueron devastadoras. Fotografías de Adrián y Natalia en hoteles, extractos bancarios mostrando las transferencias ilegales, correos electrónicos con Globovin discutiendo la venta de la bodega, documentos que probaban la identidad falsa de Adrián. Todo, absolutamente todo, expuesto ante 50 testigos, incluyendo periodistas y autoridades. Adrián Cortés Ruiz, continuó mi abuelo. Su voz como el martillo de un juez tiene antecedentes por fraude en 3 provincias españolas. Su currículum profesional presentado a nuestra familia era completamente falso. Natalia Ferrer ha sido su cómplice en al menos 4 esquemas similares en los últimos 8 años, y el licenciado Morales, quien nos representó legalmente durante 15 años, ha desviado más de 2 millones de euros de nuestras cuentas a través de facturas fraudulentas. Adrián intentó levantarse e irse, pero 2 hombres vestidos de civil se acercaron a él discretamente. Eran los agentes de la Brigada de Delitos Económicos. Adrián Cortés Ruiz, Natalia Ferrer Lamas, quedan detenidos por los delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y asociación para delinquir, anunció uno de ellos, mostrando su placa. El caos estalló. Los invitados se levantaron de sus asientos, algunos sacando sus teléfonos para grabar. Los periodistas presentes corrieron hacia adelante, las cámaras ya capturando cada momento. Papá estaba en shock absoluto, sentado en su silla sin poder procesar lo que estaba sucediendo. Natalia intentó correr, pero una agente femenina la interceptó rápidamente. Adrián, por su parte, decidió intentar una última mentira. Esto es ridículo. Carmen, amor, diles que esto es un malentendido. Nos aman, vamos a casarnos. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. Te vi ayer, Adrián, te vi besándola en la bodega subterránea. Y aun si no los hubiera visto, ¿realmente pensaste que podrías estafar a una familia que lleva 4 generaciones en este negocio? ¿Que un ex juez de la audiencia provincial no sospecharía de un consultor demasiado curioso? ¿Que mi madre no me enseñó a valorar la integridad por encima de todo? Vi cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la ira, y finalmente a la resignación. Sabía que estaba acabado. Los agentes se llevaron a Adrián y Natalia esposados. Más tarde ese mismo día, también detuvieron al licenciado Morales en su oficina de Valencia. Los 3 enfrentarían cargos que podrían resultar en hasta 8 años de prisión cada uno. El evento se convirtió en noticia nacional. Al día siguiente, todos los periódicos de España cubrían la historia. Desenmascarada red de estafadores que operaba contra bodegas familiares. Ex juez salva el patrimonio familiar con investigación meticulosa. La heredera que escapó de un matrimonio fraudulento. Papá tardó semanas en procesar lo que había sucedido. Se culpaba a sí mismo por haber sido tan ingenuo, por haber traído a Natalia a nuestras vidas. Pero con el tiempo, con mucha conversación familiar y algo de terapia, logró perdonarse. Al final, todos habíamos sido víctimas de personas expertas en manipulación. La boda, por supuesto, fue cancelada, los depósitos perdidos, las invitaciones ya enviadas, todo tuvo que ser deshecho. Pero en comparación con lo que podríamos haber perdido, 120 millones de euros y nuestro legado familiar, unos miles de euros en gastos de boda cancelada, parecían insignificantes. Han pasado 9 meses desde aquella tarde terrible en la bodega subterránea. 9 meses desde el evento que cambió todo. El juicio de Adrián, Natalia y Morales está programado para dentro de 3 meses. Las pruebas en su contra son abrumadoras, y sus abogados ya han comenzado a negociar acuerdos de declaración culpable para reducir las sentencias. La bodega está mejor que nunca. Sin las filtraciones financieras que causaba Morales, sin el sabotaje sutil que Adrián hacía a nuestros contactos comerciales, hemos firmado contratos de exportación con Japón, Corea del Sur y China que han incrementado nuestros ingresos en un 40%. Contraté a un verdadero experto en vinos, una mujer brillante de 50 años que estudió en la Universidad de Burdeos y cuyas referencias verifiqué personalmente en 3 ocasiones distintas. Papá sigue soltero y dice que lo estará por un largo tiempo. Necesita sanar, necesita reconstruir su capacidad de confiar. Y eso está bien, el tiempo cura. O al menos eso dicen. Abuelo, por supuesto, está orgulloso de su trabajo detectivesco. Bromeamos diciéndole que debería abrir una agencia de investigadores privados especializada en desenmascarar estafadores sentimentales. Él se ríe y dice que con uno fue suficiente. Pero noto el brillo de satisfacción en sus ojos cada vez que recordamos cómo orquestó el desenmascaramiento perfecto. En cuanto a mí, estoy sanando. No voy a mentir y decir que no me afectó. Me afectó profundamente. Pero también me enseñó lecciones invaluables. Me enseñó a escuchar mi intuición,
Esas pequeñas alarmas que sonaban en mi cabeza y que yo ignoraba porque estaba enamorada. Me enseñó que las personas pueden llevar máscaras muy convincentes. Me enseñó que los valores que mi madre me inculcó, la integridad, la verdad, el trabajo duro, son más importantes que cualquier romance. Y algo más que descubrí en estos 9 meses. Soy más fuerte de lo que creía. Pensé que me derrumbaría después de esa traición. Pensé que el dolor me consumiría. Y sí, hubo noches de lágrimas, días donde no quería salir de la cama, momentos donde cuestionaba mi juicio y mi valor. Pero sobreviví. Me levanté cada mañana, fui a trabajar, reconstruí mi vida pieza por pieza. La semana pasada, algo curioso sucedió. Conocí a alguien en una feria de vinos en Madrid. Se llama Miguel, es enólogo, tiene 42 años. Y cuando hablamos de vinos, sus ojos se iluminan con una pasión genuina, que es imposible de falsificar. Me pidió mi número. Yo dudé. Todavía no estoy segura de estar lista, pero se lo di. No sé si algo saldrá de eso. Probablemente no. Probablemente necesito más tiempo, pero el hecho de que pudiera considerar la posibilidad, el hecho de que pudiera volver a sonreír genuinamente con alguien nuevo, me dice que estoy sanando. Hoy, en el 3er aniversario desde que comenzó esta historia, volví a la bodega subterránea, el lugar donde lo vi todo, el lugar donde mi mundo se derrumbó. Bajé las escaleras de piedra, caminé entre las hileras de barricas de roble, y me permití sentir todo de nuevo. El shock, el dolor, la traición, la rabia, pero también la gratitud. Gratitud porque mi abuelo es un hombre sabio que supo esperar el momento perfecto. Gratitud porque no me casé con ese hombre. Gratitud porque nuestra bodega, nuestro legado, está a salvo. Gratitud porque aprendí que soy capaz de sobrevivir a cosas que pensé que me destruirían. Tomé una de las botellas más antiguas de nuestra colección, un vino de reserva del año que nací, uno que mamá guardó especialmente. Subí con ella a los viñedos, donde las vides ya mostraban nuevos brotes de la próxima temporada. Me senté bajo el cielo de Valencia, ese cielo azul intenso que tanto amaba mi madre. Descorché la botella y serví una copa. Por ti, mamá, susurré al viento. Porque me enseñaste que la integridad no tiene precio. Porque me diste raíces lo suficientemente fuertes para sobrevivir cualquier tormenta. Y porque sé que, donde quiera que estés, estás orgullosa de que tu legado continúe. No solo en estos viñedos, sino en los valores que viven en mí. Bebí el vino lentamente, saboreando cada nota, cada matiz. Era perfecto, como todo lo que mi madre hacía. Y en ese momento, sentada entre los viñedos que representan 4 generaciones de trabajo honesto, supe con certeza que estaría bien. La vida me dio una obra, como dijo mi abuelo. Una obra llena de drama, traición, dolor. Y finalmente, justicia. No fue la obra que esperaba. No fue la obra que quería, pero fue la obra que necesitaba para convertirme en la persona que soy hoy. Más fuerte, más sabia, más consciente. Y si alguna vez vuelvo a enamorarme, será con los ojos bien abiertos, con mi intuición alerta, y con el recuerdo de esta lección grabado en mi corazón, que el amor verdadero nunca requiere que ignores las señales de alarma, que sacrifiques tu juicio, o que traiciones tus valores, porque al final, lo único que realmente poseemos en esta vida es nuestra integridad. Todo lo demás, el dinero, las propiedades, incluso las personas que amamos, pueden desaparecer. Pero quién eres en tu esencia, los valores que defiendes, la verdad que eliges vivir, eso nadie te lo puede quitar. Y esa, amigos míos, es la obra más interesante de todas. La obra de convertirte en la mejor versión de ti mismo, incluso cuando, especialmente cuando, la vida te presenta su peor cara. Gracias por acompañarme en esta historia. Si algo les enseña, que sea esto. Confíen en su intuición, valoren su integridad, y nunca, nunca ignoren las señales de alarma por amor.